Bueno, y es un acontecimiento siempre hablar de literatura y en este caso Los Alemanes es la novela ganadora del premio Alfaguara de su última edición. Una historia ficcional que parte también de una investigación para contar esos grupos que, escindidos después de la Primera Guerra Mundial, terminan generando células vinculadas al nazismo. Vamos a explicarlo muy a grueso modo para recibir a su autor, a Sergio del Molino, que en el marco de la Feria del Libro está con nosotros en la ciudad de Buenos Aires y en IP Noticias. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, encantadísimo. Un placer recibirte. Bueno, hice una apretada síntesis de resumen. Ya habías hecho una crónica sobre este tema que entiendo que llegó a vos de una manera muy inesperada. Sí. Contemos brevemente esa línea para luego profundizar en otros aspectos. Bueno, está inspirado en un episodio muy desconocido de la historia y como casi una nota al pie de la Primera Guerra Mundial. Sucede en África, en Camerún, que era la colonia, una colonia que estaba en manos de Alemania desde tiempos de Bismarck. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial se ven rodeados por los aliados. Entonces, bueno, son muy poquitos alemanes que están perdidos en la inmensidad de África y no pueden resistir el embate de los aliados que vienen por otro lado, ¿no? Se rinden ante las autoridades españolas porque España tiene una pequeña colonia que es el país de Guinea Ecuatorial hoy, que entonces era la Guinea Española. Entonces se rinden a las autoridades de España, que era una potencia neutral en ese momento, y se instalan en España, se instalan esos alemanes del Camerún que se hacen muy famosos. Esto es una historia que era completamente desconocida, la descubrí hace yo unos años, la investigué, escribí una crónica sobre ella, y lo que presento ahora, Los Alemanes, es una ficción, una familia que me he inventado yo, los Schuster, cuyo antepasado, el Schuster originario, es el bisabuelo de los protagonistas de la novela, era uno de esos alemanes que se instalaron en España en la Primera Guerra Mundial y que se convirtieron en unas personas rarísimas que a mí me han fascinado muchísimo, ¿no? Porque en las historias, en las larguísimas historias de las migraciones, de las identidades, de las construcciones, bueno, que en fin, que Argentina, bien sabéis, estáis todos doctorados en ello y no hay un solo argentino que no sepa muchísimo sobre el asunto, pues en esa historia forman un grupo, una anécdota rarísima, que a mí siempre me ha fascinado. Claro, y además también es una historia sobre ese reencuentro, ¿no?, de los integrantes de una familia, pero básicamente de lo que no se dicen, lo que no se confiesan, ¿no? Sobre un pasado que, al no ser hablado, esto es, para los porteños somos muy psicoanalizados, Sergio, lo que no se habla después vuelve como conflicto, ¿no es cierto? Sí, claro, o sea, sí, si quieres leerla en clave psicoanalítica, efectivamente, la familia se presta mucho a ello. Sí, esta es una novela de silencios, es una novela de unos hermanos, Fede y Eva, que no se dicen nunca lo que se sienten, sobre todo no se dicen nunca las cosas positivas, y eso les lleva a malinterpretarse, ¿no? Les lleva siempre a no saber cómo es el otro y a no saber jugar con el secreto enorme de la familia que están a punto de descubrir y que es la trama, lo que constituye la trama y lo que sigue avanzando, que tiene que ver evidentemente con la relación de sus antepasados con el nazismo y con los crímenes de Alemania, ¿no?, y con el Holocausto. Eso es una historia que ellos no conocen, pero que les va a salpicar, que es como una bomba de relojería que va haciendo tic-tac y que en algún momento va a estallar, ¿no? Y como ellos no se comunican, como ellos no saben manejarlo, pues la situación puede ser verdaderamente trágica para ellos, ¿no? Hay algo también del orden del pasado como una fatalidad, ¿no? El pasado ese imponiéndose y torciendo los destinos, ¿no?, de cada uno de estos protagonistas. Y también pienso en que es una historia al mismo tiempo totalmente impensada, pero a la vez, desde la ficción, una especie de advertencia, no digo que lo hayas planteado vos así, sobre todos esos resabios que pueden tener los grandes genocidios, los grandes movimientos violentos de la humanidad, ¿no es cierto? Sí, es uno de los temas de debate contemporáneos, ¿no? ¿Qué hacer con un pasado sucio? Que se titula el libro de un historiador que me gusta mucho, un historiador español que se llama Álvarez Junco, que ha investigado todo eso, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que estamos presentes. ¿Qué hacemos con un pasado sucio? ¿Qué hacemos con nuestros padres, nuestros abuelos, cuando sabemos que fueron criminales, cuando sabemos que hicieron cosas horribles y que nuestra vida, aunque nosotros no seamos responsables de ello, pero nuestra vida sí que se explica por lo que hicieron ellos, ¿no? Y todas las
ventajas, los privilegios, Claro. lo que podemos, lo que somos, lo que nos constituye, también es fruto de las decisiones y de los crímenes que cometieron esos antepasados. ¿Qué hacemos con ello? No somos responsables, evidentemente. Nosotros no hemos apretado ningún gatillo ni hemos hecho nada, pero venimos de esa historia y no podemos permanecer indiferentes, tenemos que reaccionar. Y eso es lo que les pasa a estos personajes. Tienen que reaccionar, tienen que tomar un partido ante algo que no han elegido, que les ha venido impuesto, ¿no? Y eso creo que nos pasa, en mayor o menor medida, nos pasa a muchos. Sí, hago una digresión porque este dato seguro te va a interesar. En Argentina hay un movimiento en relación a la última dictadura que se llama Historias Desobedientes, sí. ¿no? Bueno, le contamos al público, ¿no? Son hijos de genocidas que efectivamente hoy son militantes a favor de los derechos humanos. Ahora, también pensaba, leyendo la novela, que de alguna manera todos esos personajes pueden ser un poco el debate interno de una sola persona ante esa herencia, ¿no es cierto? Como que uno puede entrar en esa contradicción de qué hago con lo que sé, qué hago con lo que heredé, y qué hago también, hasta uno lo puede pensar en términos del colonialismo, lo podemos llevar a esa metáfora, ¿no? Respecto de esos privilegios de los cuales uno no es culpable en un punto, ¿no? Claro. A ningún punto. Claro, y los personajes tienen respuestas distintas y reaccionan de forma distinta, y podría ser, como bien dices, la misma persona, disociada, porque no hay una respuesta posible, no hay una respuesta correcta ante eso, ¿no? Hablas de Historias Desobedientes, es una decisión que han tomado, ¿no? El tomar un partido de una ruptura absoluta y pedir casi perdón en nombre de sus padres, ¿no? Eso es una posible respuesta, pero la negación, el decir que no quiere saber nada, también es una posible respuesta. Es decir, no hay una forma una forma legítima de responder ante un dilema así, porque el dilema por naturaleza no tiene respuesta. Todo lo que hagas va a estar bien o mal, es indiferente, porque no va a cambiar el pasado, no va a cambiar lo que ha sucedido. Eso va a seguir así, independientemente de cómo tus reacciones han de ir. Claro. Y Sergio, ante esa imposibilidad de una respuesta, ¿es donde la literatura es la única respuesta? Efectivamente, la literatura se mueve muy bien entre la paradoja, en el dilema. La literatura no funciona dando respuestas, casi siempre es muy mala. Cuando la literatura quiere dar respuestas, lo hace muy mal. ¿No? Sí, se lo hace, sí. para eso está el periodismo, para eso están los debates, está el pensamiento. Sí. Pero la literatura lo hace muy mal. La literatura sirve para plantear los problemas, los dilemas, y ponernos ante el precipicio. Y nos deja en el precipicio. Sí. Si nos arrojamos a él o nos salvamos, eso ya es otra cuestión. Pero nos plantea ante el precipicio, y eso es lo que lleva haciendo la literatura siempre, y lo que intento hacer yo en mis libros. Sí, y uno lo siente, ¿no? Lo transita con la novela, sobre todo porque uno puede decir, bueno, quizás nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Todos los personajes tienen un algo de razón, o de razones que quizás uno puede no compartir, pero que puede entender. Hay una frase de Van Gogh en las cartas a su hermano que dice, comprenderlo todo es perdonarlo todo, ¿no? Pero también pensaba en este caso que esas voces son voces de personas que también identifican muchos debates que hoy a veces no se dan en la esfera pública, ¿no? Quizás este tipo de novelas habla de cuestiones que muchos sectores de la sociedad reprimen dentro de sí mismos también, ¿no? Porque son muy incómodos, es normal. Es decir, llevar todas estas cuestiones, sacarlas del pensamiento íntimo, de los dilemas que uno tiene, y llevarlas a la plaza pública, siempre es muy doloroso, siempre es muy difícil, y más en unos tiempos tan broncos como estos, donde cualquier intervención enseguida va a provocar explosiones de ira a un lado o a otro, ¿no? Entonces es muy difícil sacarlos. La literatura es el espacio donde se pueden debatir estas cuestiones con largura, con tranquilidad, con la profundidad que merecen. Si estas cuestiones las llevas a un meeting, las llevas a una tribuna, las llevas a cualquier plaza pública, enseguida se van a pervertir. No vas a poder sacar nada en claro. Claro, efectivamente uno entiende que todo lo que no se puede hacer en el plano de lo real, la ficción es la única o una de las pocas maneras, ¿no? de abordaje. ¿Y qué entendiste al haberlo terminado? Porque a veces no se entiende cuando se escribe, dicen muchos escritores, ¿no? Sí, yo de hecho escribo para intentar comprender algo. Y lo que me quedé sobre todo con esta novela, que empieza en un cementerio y termina en un cementerio alemán, que no es cualquier cementerio, es un cementerio curioso, es que los muertos están muy presentes en nuestra vida. No de forma fantasmagórica, no como de una forma espiritual, sino que los muertos nos constituyen. O sea, están muy presentes y caminamos sobre ellos. Hay un momento, hay una idea que pertenece a Arthur C. Clarke en 2001 de Odisea en el espacio, en la cual un personaje hace el cálculo de cuántos muertos nos toca por un vivo, de todos los seres humanos desde que existe la humanidad, desde que existe el Homo sapiens, y el cálculo ahora mismo es 14. Cada vivo, cada humano vivo,
arrastra 14 muertos, ¿no? Entonces, Wow. los muertos son un ejército mucho más numeroso, nos ganan por una proporción de 14-1. Nunca vamos a poder con ellos, siempre van a estar condicionándonos nuestra vida. Wow. Bueno, es mucho de lo que uno recorre en esta ficción, que como buenos libros empiezan en el libro pero terminan en lo que uno después va elaborando, ¿no es cierto? En el debate y demás. Sergio, que ha estado en la Feria del Libro y que efectivamente, bueno, es un protagonista de las letras españolas desde mucho antes, pero ha ganado el premio Alfaguara con los alemanes, que me imagino que también tendrá alguna adaptación cinematográfica o audiovisual en algún momento, ¿no? Bueno, ahí estamos mirando opciones, pero sí, sí. Y va a ser muy lindo. Gracias, Sergio, por habernos visitado. Muchas gracias a ti, Max. Ha sido un gusto.